Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy comenzaremos un tipo de sistema de ecuaciones de primaria. No muy difícil, así que bueno, estaremos viendo los diversos temas que tenemos. Y bueno, sin ir más lejos, comencemos. Uno de los conceptos básicos para entender este tipo de ejercicio sería, em, bueno, em, tendremos suma, resta de producto, cocientes, monomios. Así que vamos a encargar más o menos las que se puedan, digamos, las que estén más o menos a la altura o más sencillas. Bueno, dice, para resolver una ecuación, dice que consiste en encontrar el valor que se debe tomar la incógnita x para que se cumpla la igualdad. Podemos comprobar si la solución encontrada es correcta sustituyendo la incógnita x por la solución. Bueno, como regla general, lo que tendríamos que hacer en una ecuación de primer grado es una única solución. No obstante, puede darse en el caso de que no exista ninguno, que existan infinitas, ya sean decimales infinitos. Y bueno, ahora les voy a dar con este ejemplo. En este caso tenemos una ecuación incógnita de una sola incógnita muy sencilla. Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer es eliminar el paréntesis. Y bueno, y tratar de que el signo del número se multiplique, digamos, por el paréntesis de lo que sería el número negativo. Así que tenemos acá menos 2x, disculpen que se apague esto, entre paréntesis tenemos 3x menos 2 igual a menos 2. Así que, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a agarrar, vamos a bajar el menos 2, y este que esté entre paréntesis, por ejemplo, vamos a lo que sería el 3x menos 2 lo vamos a sacar del paréntesis. Así que quedaría ahí 3x, 3x y quedaría menos 2. Menos 2 entre paréntesis por menos 2 igual a menos 2. Así que bueno, ese sería el igual a menos 2. Y bueno, una de las cosas que vamos a tener que hacer, tenemos que multiplicar 2, mala mía acá hay un punto, porque el punto significa el que multiplica 2 por 3, quedaría menos 6. Menos 6. Y como queda en x, quedaría 2 por 3, 6, y se suman ahí menos 6x. Ponemos menos 6x. Disculpen que escriba así, que no estoy muy acostumbrado a esto. Pero es hasta que uno le agarra la mano. Pero bueno, tenemos menos 6x acá. Y acá quedaría este 2, el mismo 2 de acá, este de acá, 2 por este, se multiplica este que está acá y quedaría 2 por 2, 4. Menos por menos, usando la regla de signo, menos por menos es más. Así que bueno, más por menos menos, menos por menos más, y quedaría más 4. Ponemos más 4. Y después pondremos igual a menos 2, que es el mismo de acá, este que está acá. Uy, disculpen, este que está acá. Este menos 2 es el mismo que bajamos acá. Es el mismo que está entre el igual, lo que pasa es que no se nota mucho porque, bueno, no me entró justo y lo tendría que haber escrito más chico, pero como que no, uno se adapta de a poco a esto. Bueno, después el siguiente paso sería bajar el menos 6x menos 6
X. Vamos a bajar un poquito la... Ahí nomás. Menos 6x. Y pondríamos igual a 2 menos 4. 2, que es el mismo que está acá, menos 4. Acá vamos a borrar un poco. No conozco muy bien. Vamos a borrar un poco lo que sería esta parte, porque ahí está. Volvemos de nuevo al lápiz. Menos, hay mucho. Bueno, ya lo dejamos ahí. Menos 4. ¿Por qué menos 4? Porque este más 4 que estaba sumando pasa a menos 4 abajo. Así que lo primero que tenemos que hacer ahora, tenemos que bajar. Porque bueno, acá se pasa menos. El menos más por menos menos queda menos 4 acá. 2 menos 4. Y el menos 6x no pasa nada, ese queda tal cual. Ahora lo siguiente va a ser que bajamos el menos 6x igual menos 6x igual a menos 6. ¿Por qué menos 6? Porque ahora sí se usa la regla de signo. Este menos se suma por este menos. Según la regla de signo, menos por menos más. Por lo tanto, 2 más 4 quedaría 6. Pero a la vez, como es menor el 2, es mucho más chico que el 4, quedaría como... bueno, quedaría menor, así que bueno. Quedaría menos 6x igual a menos 6. Menos 6. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner... quedaría x igual a menos 6 sobre menos 6 justo, y el resultado sería igual a 1. Por lo tanto, 1 sería el resultado de la cuenta. Así que bueno, vamos a ver otro tipo de ejercicios. Y bueno, a ver otro que podemos hacer. Otro ejemplo. Vamos a borrar acá. Y vamos a poner otro ejemplo que pudiéramos hacer. Así que bueno. Bueno, ahí pongo el ejemplo. Otro ejemplo sería, por ejemplo, 3, quedaría 3 por 1 más 3 más 3 por x sobre 3 igual, y quedaría 3 por 5x sobre 3. Sobre 3.
3 por 5x sobre 3. Disculpen que se vea tan mal. Este de al lado es la x. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer la regla de signo. Vamos a hacer este 3 que está acá. Se multiplica por este 1. Por lo tanto quedaría 3 por 1, 3. 3. Y lo que sería, por ejemplo, quedaría lo que serían estos 3, el más, se hace la regla de signo, este más y el menos. Y quedaría como el 3 quedaría sustituto, así que quedaría en 3 por... No, digo 3 menos x. 3 menos x, que sería igual a 5x. 5x. 3 menos x. Ya le sacamos el paréntesis a las x. Me faltó uno. Y bueno, ahora el siguiente paso sería, quedaría 3 sobre 3. Por lo tanto quedaría así. 3 sobre 3. 3 sobre 3. No, 3 sobre 3. Acá me equivoqué. Vamos a borrar esta partecita. No sería 3 sobre 3, sino que quedaría 3. El mismo 3 que bajó ahí, que es el mismo que el 3 menos x, sería igual a 5x más x. Más x, que sería la x esta que, bueno, acá arriba, acá al lado, esta x. Este es 5x. Porque esto sería 5x sobre 3. Lo que pasa es que no se ve ahí. 3 igual 5x más x quedaría. Y por lo tanto este 5 en este lugar habría como un 1 imaginario. Bueno, no sé si se ve ahí. Medio escuajeringado. Ese es un 1 en realidad. Un 1x que no está directamente porque es la x, porque la x puede tomar diferentes valores. Por lo tanto, quedaría 5 más x sería 6. Por lo tanto, 3 quedaría igual a 6x. 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 Por lo tanto, x sería igual a 3 sobre 6. Sobre 6. Que 3 sobre 6 pasado a coso. Pasado 3 sobre, quedaría 3 sobre 6, pasado sería igual a un medio equivalente. Un medio. Y ese sería el resultado de dicha ecuación. Sería el resultado. Así que bueno, esto sería lo que serían las ecuaciones. Ahora les voy a hacer un último ejercicio. Vamos a hacer un último ejercicio para ver. Así que vamos a borrar acá. Y bueno, vamos a buscar otro tipo de ejercicio
para que más o menos puedan entender cómo es. Bueno, en este se tiene que aplicar regla de signo. Así que bueno, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, el siguiente ejercicio será, ahí se los muestro. Bueno, este sería el siguiente ejercicio. Sería 5 menos 2, 1 menos x entre paréntesis, igual a 2x menos 3. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora deberíamos calcular los productos y resolver la ecuación. Hay que recordar que hay que aplicar en este caso deberíamos aplicar lo que sería la regla de los signos. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajar todo tal cual y lo único que vamos a dejar entre paréntesis sería la x. Por lo tanto, quedaría de esta manera. 5 menos 2 por 1 por 1 menos 2 menos 2 entre paréntesis menos x menos x y ponemos igual 2x menos 3 igual 2x menos 3. 2x menos 3. Ahora, ¿qué debemos hacer? Tenemos que calcular los productos y resolver la ecuación, pero es lo que sigue. Primero vamos a hacer lo siguiente. Una vez que pasamos todo esto, pasamos lo mismo, pero ahora la diferencia es que no va a tener la x. Y uno dice, ¿para qué carajos es esto? Sabiendo que no hay que pasarlo con el paréntesis. La verdad que ahora hay que pasarlo de forma diferente, es parte del proceso, pero bueno. Hasta que le agarren la mano, pero no es tan difícil. O sea que quedaría 5 menos 2. Ah, me olvidé de algo, de decirles algo. Antes de comenzar este ejercicio, vamos a tener que hacer lo siguiente. Un paso muy importante que prácticamente me había olvidado. Vamos a hacer lo siguiente. En este caso, como tenemos coso, tenemos que hacer lo que sería, por ejemplo, sí, bajaríamos todo tal cual. Pensé que me había olvidado un paso, pero no. Quedaría 5, horrible 5 por supuesto. Me quedó asqueroso ese 5. Horrible 5. Que vamos a borrar. No sé por qué no encuentro la goma. En mi tiempo cuando iban en la escuela te jodían los chicos. Ah, tírame la goma. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Como rompían los quines. Bueno, no nos desviemos. Ponemos 5 menos 2. Pasamos todo tal cual. 5 menos 2. Quedaría 5 menos 2 más 2x, porque este 2 que está acá lo multiplica por la x. 2 por x, ¿cuánto es 2x? 5 menos 2 más 2x más 2x igual a 2x menos 3. Eso baja tal cual. Igual a 2x menos 3. X menos
3. Uy, este 3 me salió. Horrible. Bueno, se nota. Menos 3 es ese, cualquier cosa. Pero bueno. Menos 3. ¿Ahora qué vamos a hacer? Vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a restar este 5 por este menos 2. Este de acá. 5 menos 2 es 3. Por lo tanto quedaría 3 acá. 3. El más 2x lo bajamos tal cual. Más 2x más 2x igual 2x menos 3. 2x menos 3. Ahora sí me salió bien el 3 más o menos. Casi. Faltará. Bueno, 2x menos 3. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer ahora? Discúlpenme un rato. Ahora sí. Vamos a buscar lo que sería 2x menos 3. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya me perdí porque esa llamada me cae. Vamos a lo que sería... ¡Ay, carajo! ¿Qué hicimos? Ah, se volvió loco. 3 más 2x igual 2x menos 3 quedaría. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a juntar las x y los menos. Por lo tanto, quedaría así. 2x menos 2x 2x que te baja tal cual menos 2x igual menos 3 menos 3. Menos 3 menos 3. Porque este 3 pasa positivo, este de acá, y pasa acá. O sea, está positivo acá y pasaría negativo acá. Por eso el cambio de signo. Menos 3 menos 3. Por lo tanto, eso menos por menos más. Las 2x menos 2x quedaría 0. Y por lo tanto quedaría igual a menos 6. Y ese sería el resultado del total. Menos 6. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like. Y bueno, espero que les haya servido este tutorial de ecuaciones. Y bueno, nos veremos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye bye.